Hola, te doy la bienvenida a una nueva emisión del podcast de la OIT sobre el futuro del trabajo. Mi nombre es Pablo María Sorondo y te saludo desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Este episodio se enfoca en la economía social y más precisamente en el rol de las cooperativas para contribuir a mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres en todo el mundo. Este año, la agenda de la Conferencia Internacional del Trabajo incluye un punto relacionado con el trabajo decente y la economía social y solidaria. Aunque las definiciones formales varían en cada país, hay valores comunes en torno a la protección de las personas, el cuidado del planeta, el esfuerzo colectivo y el igualitarismo. Según datos de la Alianza Cooperativa Internacional, en todo el mundo existen 3 millones de cooperativas que representan al 10% de la población empleada. Es decir, que el movimiento cooperativo hace un aporte muy significativo para crear trabajo decente y para impulsar un crecimiento económico inclusivo y sostenible. En este contexto, podría decirse que si bien los desafíos son globales, las soluciones son locales. Sobre esto vamos a dialogar con Alex Roig, un reconocido académico y funcionario argentino de origen francés, quien actualmente es el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social de la República Argentina. Alex, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en el podcast de la OIT. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para comenzar, quisiera pedirte si pudieras darnos un mapeo de las cooperativas en el mundo y, si es posible, en la región de América Latina y el Caribe. Bueno, como bien describiste en la introducción, el cooperativismo y el mutualismo están presentes en todo el planeta, garantizando servicios, garantizando producción, organización del trabajo. Y efectivamente lo que vemos es que cada país, en promedio, 10% de la actividad económica, y eso son los datos que tenemos registrados, está en manos del asociativismo. Nosotros lo que vemos a nivel mundial, dado el grado de informalidad de la economía, que seguramente la vida asociativa es muchísimo más. Y de hecho, si nos referimos a Argentina en particular, podemos arriesgarnos a decir que el 70% de la población está vinculado de una forma u otra al asociativismo. Con lo cual es una forma organizativa que está presente en todo el mundo. En el continente en particular es muy fuerte, en Argentina, en Brasil, en México, y da cuenta de que la humanidad se dio a sí misma una forma de organización del trabajo, de la producción y de los servicios que tiene que ver con una tradición que tiene siglos y que propone otra forma de organizar la vida social. Para tener clara la magnitud de lo que nos acabas de contar, ayúdame por favor a precisar los datos que recién comentabas. Entonces, ¿podría decirse que 1 de cada 10 personas que trabajan en el mundo lo hacen en el marco del asociativismo y en Argentina serían 7 de cada 10 personas? No sería exactamente eso, porque muchas personas que forman parte del asociativismo lo hacen como socio, por ejemplo, de una mutual de seguro. En Argentina, la principal empresa de seguro es una empresa cooperativa, y que tiene, digamos, 10 millones de asociados, ¿no? Entonces, no necesariamente la forma de participar de la economía social no es solamente como trabajador, sino también como asociado. Hay trabajadores asociados y hay asociados que no son trabajadores, pero que sin embargo su participación en el asociativismo sí tiene que ver con una de las dimensiones de su vida como trabajador, como es el caso que acabo de citar del seguro, pero te podría agregar también de la salud, de las vacaciones, del deporte, de los servicios públicos, en particular en Argentina. ¿Sí? Como verás, muchas dimensiones de la vida laboral y productiva, que si bien no es exactamente como trabajador, pero sí vinculado a la vida de los trabajadores. Esto me hace pensar en una distinción que has hecho con frecuencia
entre las palabras empleo y trabajo, que parecen significar lo mismo, pero vos marcas una diferencia. ¿Podrías, por favor, explicar y desarrollar esa distinción entre el empleo y el trabajo? Bueno, lo importante es que esa distinción no la establezco yo, la establecieron las organizaciones sociales en Argentina cuando a finales de los años 90, en un país que tenía cuasi pleno empleo, empezó a aparecer un desempleo masivo. Y los trabajadores en ese momento tomaron la decisión de organizarse en torno a un movimiento de trabajadores desocupados o movimiento de trabajadores desempleados. Y esa denominación lo que hizo fue justamente dar cuenta que uno podía ser trabajador sin ser empleado, en el sentido que empleado es lo propio de alguien que trabaja en relación de dependencia y un trabajador es alguien que trabaja sin estar en relación de dependencia. ¿Se entiende? Entonces hay esa distinción que es bastante sutil, permite de entender que los que no están en relación de dependencia no son necesariamente emprendedores cuentapropistas, sino que en caso de Argentina reivindicaron la identidad de trabajador, ¿no? ¿Y qué significa reivindicar la identidad de trabajador? Significa también buscar organizarse gremialmente. En el caso de Argentina fue la constitución primero de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y ahora la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Significa querer pensar el trabajo en términos también de derechos y significa también entender que la disputa por el valor del trabajo tiene que ver con marcos institucionales en el cual se organiza la tensión entre los que se benefician del trabajo y los que ofrecen su trabajo. Y eso en lo que llamamos la economía popular en Argentina, en esos trabajadores que no están en relación de dependencia, implica la creación de nuevas instituciones laborales. Por eso esa distinción entre empleo y trabajo es muy importante en la agenda argentina y estoy seguro en la agenda latinoamericana. Enseguida voy a hacerte una pregunta respecto al tema de la informalidad que tocaste, pero ahora me interesa consultarte por el rol del cooperativismo y el mutualismo en Argentina. ¿Crees que se puede pensar en un modelo de negocios distintivo en torno al cooperativismo? Creo que se puede pensar un modelo de negocio distintivo y pensar un modelo de país distintivo, las dos cosas. En el sentido que el cooperativismo y el mutualismo ha dado con creces muestras de una capacidad de organización de la producción eficiente y por varias razones. Que quiero destacar cuatro. La primera es que es un sistema productivo en el cual todos los que están implicados en el proceso productivo están democráticamente eh, afectados por los resultados de su emprendimiento colectivo, ¿no? Primer punto. O sea que es como cuando uno dice este negocio está atendido por su propio dueño. Bueno, en ese caso es un negocio atendido por el conjunto de personas que están implicadas en el proceso productivo. Entonces, que eso también, digo, para decir en otros términos, una organización democrática es una organización donde todos están implicados en el destino común que hay en la empresa. Punto dos, el cooperativismo en general moviliza personas que se articulan en torno a un objeto particular sobre el cual han desarrollado un saber. Entonces son trabajadores que despliegan un saber particular y se organizan en torno a ese saber. Tercero, son empresas que reinvierten el excedente. Y eso tiene una gran eficacia en términos de desarrollo productivo, porque no hay apropiación privativa del excedente, con lo cual todo el excedente de la empresa va a mejorar la empresa. Y por otra parte, permite un anclaje territorial del excedente, porque en general ese excedente queda en el lugar donde está la cooperativa o la mutual. Y el cuarto punto que nos parece fundamental, que tiene que ver con la necesidad de estar todo el tiempo preguntándose sobre los dispositivos tecnológicos. Y en este contexto es clave. ¿Por qué? Porque en una empresa cooperativa no podés actualizarte tecnológicamente y desprenderte de asociados. No existe eso. Con lo cual, todo ayornamiento tecnológico
tiene que estar hecho en función de las responsabilidades, el respeto por las personas que constituyen la cooperativa. Con lo cual, en el cooperativismo tenemos el punto central del control social de la tecnología que tanta falta nos hace en esta etapa del capitalismo. En Argentina y en otros países de la región de América Latina y el Caribe, el trabajo no registrado o el trabajo informal es uno de los principales desafíos que enfrentan los gobiernos, los empleadores y el sector sindical. ¿Crees que el movimiento cooperativo puede contribuir con la transición hacia la economía formal? Yo creo que las categorías que tenemos a disposición para entender el mundo laboral hoy nos dificultan acceder a la realidad, en el sentido de que todavía pensamos la economía laboral, la economía productiva, en términos de empleados y empleadores. Vuelve a la pregunta que me hiciste al inicio, ¿no? Y yo sé que en la OIT es importante porque la concepción tripartita del mundo del trabajo, en el cual ahí está el Estado, los empleadores y los empleados, es el que ordena la dinámica institucional del mundo laboral. Pero en ese caso, nosotros lo que planteamos es que dentro de las llamadas economías informales hay una cantidad de formas organizativas laborales que tienen sus formas, ¿no? Como bien vale la redundancia. En el caso de Argentina, nosotros creamos un registro que se llama el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que hoy en día tiene 3.200.000 registrados. Para que se entienda bien, en la Argentina, la mitad de la fuerza laboral no está en relación de dependencia. Lo digo por la negativa hasta que tengamos una categoría positiva, si quieren, ¿no? De esa mitad, la mitad, o sea, el 25% del total de la población, está en lo que se llama la economía popular, es decir, gente que generó su propio trabajo, que se considera a sí mismo como trabajador, pero que sin embargo, el valor de su trabajo depende de una relación social. Es el caso en 7 ramas de actividades que nosotros hemos identificado, que son el reciclado, la pequeña construcción, la producción de alimentos a través de la agricultura familiar, la pequeña manufactura tipo talleres textiles, la venta en el espacio público bajo todas sus modalidades, la economía del cuidado y todo lo que tiene que ver con el reciclado, creo que yo ya lo dije. Son 7 ramas. En esas 7 ramas hay distintas instituciones que permiten discutir el valor del trabajo y los derechos del trabajo. Eso es un proceso de organización que está en curso y claramente el cooperativismo y el mutualismo es la forma legal disponible en el mundo occidental que permite organizar ese trabajo sin patrón, pero inscrito en una relación social que permite, y ese es el punto clave de la institucionalidad, repensar formas contemporáneas de la relación tripartita del mundo laboral tradicional. Es decir, donde no hay necesariamente un empleador y un empleado, pero donde hay un trabajador y alguien que se beneficia con el trabajo de ese trabajador. Y cuando uno establece esa relación social, entre lo que nosotros llamamos la economía popular y un patrón oculto, vuelve a aparecer la forma tripartita en la cual el Estado interviene para valorizar el trabajo y garantizar el proceso distributivo de la valorización productiva. Alex, estamos todavía navegando una pandemia que tuvo un impacto sin precedentes en todo el mundo y un impacto que además fue muy desigual. Y todavía estamos en el contexto de una crisis global que a los problemas climáticos y demográficos que ya existían sumó desafíos relacionados con la energía y con la producción y la distribución de alimentos. En este contexto, ¿qué aportes o qué respuestas pueden surgir desde el movimiento cooperativo pensando en la reconstrucción de una nueva y mejor normalidad en torno al mundo del trabajo? Bueno, en gran medida, muchos de los problemas que acabas de listar son problemas endógenos a la organización capitalista. Y eso es importante recordarlo, ¿no? Porque al principio de la pandemia existía ese debate si
el fenómeno de la pandemia es un problema exógeno al capitalismo o endógeno al capitalismo. Si asumimos que es un problema endógeno, o sea, que forma parte de la lógica de organización del capital, y que asumimos que también la producción de alimentos es un problema endógeno al capitalismo, que asumimos que el problema energético es un problema endógeno al capitalismo, entonces implica cuestionar la forma de organización del capitalismo contemporáneo en su totalidad. ¿Qué puede aportar eso el cooperativismo y mutualismo? Justamente, creo que uno de los grandes problemas, varios problemas que tiene el capitalismo contemporáneo. Primero, su orientación rentística financiera que hace que el trabajo y la producción no esté en el centro de la vida común. El cooperativismo y el mutualismo pone a las personas y por ende el trabajo y la producción en el centro de la economía. Ahí tenemos claramente un contrapunto evidente con el modelo actual. Segundo, como decíamos anteriormente, toda la forma de trabajar el cooperativismo y mutualismo que implica preocuparse por el bien común, reinvertir los excedentes a nivel local, el anclaje en los territorios donde se desempeñan las cooperativas y las mutuales, permite una orientación de los efectos ambientales, alimenticios y energéticos que sean a favor del bien común. Tomo un ejemplo, nosotros en Argentina 60% de la producción de energía está en manos cooperativas y hay múltiples proyectos de transición energética en la Argentina que no tienen que ver con construir grandes parques eólicos, sino pequeños parques solares o eólicos locales que alimenten ciudades más chicas o a una escala más chica, que da cuenta, en fin, y eso sería el último punto, me parece, de que en el mundo nos confrontamos a dos grandes modelos. Un modelo donde lo que importa es lo grande, lo concentrado, lo centralizado, o un modelo donde se defiende lo local, lo comunitario, lo que produce a una escala realista en función de las necesidades locales, que no necesariamente significa lo chico, significa lo adaptado a la realidad humana y a la talla humana de la producción. Entonces me parece que si tomamos todos esos elementos, claramente cuanto más componente cooperativo y mutual tenga una sociedad, más sustentable en términos sociales, ambientales y en términos alimenticios y energéticos va a ser la sociedad, de eso estamos convencidos. Alex, muchas gracias por este diálogo y por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias a vos. Sin duda nos queda mucho que aprender sobre el rol de las cooperativas y del asociativismo como eje de la economía social y solidaria. Para más información sobre este y otros temas, podés visitar el sitio web de la OIT en www.ilo.org. Mi nombre es Pablo María Sorondo y les dejo un gran saludo desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio del podcast de la OIT sobre el futuro del trabajo.